Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un nuevo Libando. Hoy con nosotros un Bourbon, Bulleit Bourbon, hoy en Libando. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Estamos de vuelta en Libando con, hoy no, whisky escocés. Hoy estamos con whisky americano y en este caso bourbon. Ustedes saben muchísimo que yo me he convertido en una especie de fanático de esta bebida. Una bebida que no tiene mucha pegada en Venezuela, no tiene mucho recorrido en Venezuela. Es muy subvalorada, muy subestimada en Venezuela. Es hasta insultado en Venezuela el bourbon, que es al final de cuentas el whisky americano. De hecho, lo más que se conoce en Venezuela, como pasa en otras partes del mundo con el tema del bourbon, es el famoso Jack Daniels, ¿no? Que ni siquiera es un bourbon estrictamente hablando, pero eso es lo que generalmente la gente asocia a un whisky americano, a un bourbon cuando le hablan de este tipo de productos. Bueno, déjenme decirles que el tema del bourbon, como ya les expliqué en algún video donde hablé de Jim Beam, también hablé por ahí de Four Roses, que es otro bourbon de los Estados Unidos, es muchísimo más amplio que eso. Prácticamente en los Estados Unidos y más allá de Tennessee, que es de Kentucky, realmente, Tennessee es donde se hace Jack Daniels y Kentucky, donde se hacen la mayoría de los bourbons de los Estados Unidos, prácticamente en todos los estados de los Estados Unidos hay un whisky americano que ellos venden y que en general trata de imitar o de parecerse en teoría a lo que es un bourbon, que es un whisky americano, un whisky que tiene centeno, un whisky que tiene maíz mayormente en su composición y que déjenme decirles que son riquísimos, que son buenísimos y que yo siempre que pueda voy a llamar a la gente que ve este tipo de espacios, a la gente que ve este tipo de contenidos, a que deje los prejuicios, a que dejen de subestimar este tipo de productos y se lancen a tratar de probarlos, a tratar de salir de la burbuja de confort del whisky escocés y de tratar de probar los productos del whisky americano que son muy buenos. Y para hablar de whisky americano, hoy, fíjense que tengo un pretexto, ¿no? Para hacer un poquito una lección, no teórica, pero con unos básicos sobre el bourbon y sobre el rye, que es otro tipo de whisky americano también. Si ustedes ven acá, yo tengo dos botellas. Tengo dos botellas que son muy parecidas. Lo único es que una es más pequeña que la otra. Una es media botella y la otra es presentación completa. Ambas son de la misma marca, pero no son el mismo producto. Son dos productos distintos, amén de que ambos son whiskies americanos. Y me refiero al producto, o a los dos productos de la empresa Bulleit de Kentucky. Esta empresa saca varios productos, ¿no? Pero en términos generales, lo más reconocidos que ellos tienen es un whisky bourbon y un whisky rye, que son los que yo tengo acá. ¿Qué es lo que los diferencia a los dos y por qué estoy trayendo este tema hoy? Bueno, porque hay mucha confusión con el tema de qué es un rye, qué es un bourbon, cuál es la diferencia. Y en general podríamos decir que el bourbon es un whisky que mayoritariamente, que es este que tengo acá, etiqueta anaranjada de Bulleit, es un whisky que mayoritariamente en su composición vas a encontrar destilados del maíz. Viene mayoritariamente cargado de maíz, de whisky de maíz, en estas mezclas que hay acá. ¿Con qué se completa el bourbon? Generalmente con whisky de centeno también, que es otro cereal, y con un poco de cebada malteada. Eso es lo que generalmente se hace con un whisky bourbon. Con un whisky rye, que es este de la etiquetica verde que tenemos acá, que sí lo tengo en botella completa, ustedes van a conseguir que se invierten las proporciones. El whisky rye va a tener más centeno que maíz, vas a tener más de un 50% de centeno en la mezcla, vas a tener maíz, pero muy poco. Hay algunos rye que no tienen maíz, que son puro centeno, mezclado con malta, con cebada malteada, o con otro tipo de granos, y no vas a conseguir el maíz. El bourbon también ocurre que a veces tienes whiskies bourbon que son completamente de maíz y no tienen centeno. Hay algunos pocos por allí. El más famoso yo creo que lo tengo en esta mesa casualmente, que es esta botellita tan bonita que está acá, que es Maker's Mark. Maker's Mark
es un bourbon completamente hecho de maíz. No tiene centeno, o si tiene centeno lo tiene en muy bajas proporciones. De acuerdo a lo que yo recuerdo en este momento, no soy un teórico del bourbon ni del rye, pero este es el bourbon más famoso de acuerdo a la composición de maíz que tiene. Es casi puro maíz. ¿Qué va a ocurrir cuando tú tengas estos cereales, el centeno y el maíz? Pues en general el whisky bourbon va a ser un whisky dulce. Eso es lo que uno piensa cuando tiene carga de maíz. Cuando tiene centeno deja de ser dulce para plantearnos un whisky que va a ser más bien picante, seco, astringente. Esas van a ser las notas. El whisky tradicional bourbon es un whisky muy fácil de beber, muy dulce, muy parecido al ron, muy parecido a lo que nosotros tomamos en coctelería cuando tomamos, por ejemplo, Cuba Libre. Bueno, hay cócteles maravillosos que se hacen con bourbon y con rye. El más famoso, el Old Fashioned. Quien vio la serie Mad Men recordará al protagonista de Mad Men tomando bourbon, pero lo tomaba en un cóctel que se llama Old Fashioned. El Old Fashioned es bourbon, amargo de angostura, tienes un poco de azúcar morena, en teoría en cubos, que en Venezuela eso no se consigue, pero en los Estados Unidos sí. Y todo esto además, bueno, a veces le pones una concha de naranja o la esencia de la naranja, y todo esto metido en un cóctel con una piedra de hielo, que va a ser un cóctel dulce, pero bastante alcohólico y bien fuerte, bien engañador, por cierto. Y eso es lo que ocurre muchas veces con el bourbon, que la gente, porque es dulce, se confía y cree que es un licor de niñitas, que es un licor de mujercitas, por decirlo de alguna manera. Saben que en este mundo de los licores también hay gente que, ay no, eso es de niñitas, eso es de mujercitas. Bueno, con el bourbon pasa que al ser tan dulce, la gente se confía, pero el bourbon hay bourbon muy alcohólico y rye muy alcohólico. Y a veces pueden tener una pegada muy fuerte en el consumidor que no esté habituado a tomarlo. Pero, bueno, esta introducción o este intro era para que vieran que hay empresas en los Estados Unidos como Bulleit que hacen bourbon y hacen rye al mismo tiempo. Hacen whisky de centeno y hacen whisky de maíz. Pero hoy no vamos a hablar del centeno, que es bien interesante. Vamos a volver al bourbon. Y el bourbon que tenemos es Bulleit, presentación normal, lo tenemos acá. Voy a leer la etiqueta, que además parece como las etiquetas de etiqueta de Black, por ejemplo, de Johnny Walker, que vienen como cruzadas así. De hecho, viene así cruzada la etiqueta, bien interesante. Bueno, la etiqueta dice Bulleit Bourbon, whisky de la frontera. Es un tema de marketing. No he logrado averiguar por qué dicen que es whisky de la frontera. De hecho, creo que no tiene ningún tipo de explicación, porque este whisky no es de la frontera. Este whisky es de Kentucky. Te dice destilado, añejado por la familia, por la tradición familiar de los Bulleit, usando la receta de rye y de puro de agua filtrada de los manantiales de Kentucky. Kentucky Straight Bourbon, dice acá. Este whisky americano viene al 45% de grado alcohólico. Hay un tema importante, que en las bebidas, en los whiskies americanos, todos los que tengo acá atrás son whiskies americanos, o bourbon o rye. Ellos no te vienen con el grado alcohólico directamente en grados. Ellos generalmente te van a decir proof. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la equivalencia al grado alcohólico es la mitad del número que dicen proof. Estos generalmente son 90 proof. Es decir, son 45% de grado alcohólico. Es decir, este whisky tiene más grado alcohólico que un whisky blend normal, del que habitualmente estamos acostumbrados a tomar de Escocia. Buchanan's, Old Parr, Chivas Regal. Es más alcohólico este. Y hay muchos más alcohólicos. Acá tengo el Maker's Mark, viene al 55%, y así hay muchos más. He llegado a probar bourbons de casi 60% de grado alcohólico, que son, hay que tener voluntad para tomárselos, o sea, hay que saberlos tomar. Generalmente hay que tomarlos diluidos con agua, con hielo, con algún tipo de bebida, porque no es fácil tomarlos. Pero volvamos otra vez, que me desvío, a Bulleit Bourbon. ¿Qué ocurre con la historia de Bulleit? Bueno, ellos hablan, fíjense que he hablado de la familia, y tengo unas anotaciones acá sobre la tradición de la familia. 1830, por cierto, el año en el que se supone que nace esta nación llamada Venezuela, se embotella el primer lote de lo que se conoce en la historia como whisky de la familia Bulleit. Eso lo hizo un señor que se llamaba Augustus Bulleit,
en Kentucky, por supuesto. Y ese sería el antecedente más lejano de esta familia haciendo destilados de este estilo. Se supone que el actual propietario de la destilería, que se llama Thomas Bullett, es bisnieto de este señor Augustus Bullett, que data del siglo XIX, repito. O sea que esto se ha mantenido en teoría como una empresa de índole familiar. Sin embargo, desde ya les digo que Bullett es una empresa manejada por la transnacional Diageo. La compraron creo que a principios de los 2000 y bueno, en este momento sigue la marca manejada por la familia, pero es una marca del portafolio Diageo. Sigue manejada, entiendo, por Thomas Bullett. Fíjense que no hay una historia muy clara sobre si esta marca tuvo continuidad desde 1830 hasta nuestros días. Creo que no. Creo que la marca en algún momento salió del mercado, pero lo que se conoce de la marca moderna de estas botellas que tenemos nosotros acá hoy es que fueron relanzadas la marca moderna en 1987, justamente por Thomas Bullett y por Betsy Bullett. Ellos revivieron esa vieja receta que había en la familia Bullett, que se supone era la del señor Augustus Bullett, y montaron la Bullett Distilling Company. Actualmente, repito, es propiedad de Diageo. ¿Cuál es la composición de este bourbon? Que repito, los bourbon varían. Lo que tiene que un whisky llamarse bourbon para tener como regla es, tiene que tener más del 51% de la composición de whisky de maíz, es decir, en este caso tiene que haber más del 51% de whisky de maíz acá. No importa que es el otro 49%, puede ser centeno, que no es porque sería muy fuerte, puede ser mezclado con cebada malteada, le puedes poner otros cereales, hay otros que experimentan con otros cereales, que si trigo, pero la mayoría de la mezcla tiene que ser whisky de maíz porque es lo que lo hace dulce. Tienes que usar barricas de roble americano de primer uso, eso es la legislación de los Estados Unidos para que se llame bourbon. Creo que esto se los dije cuando les comenté sobre Jim Beam. Y creo que tienen que pasar por lo menos 3 años en esa barrica los destilados añejándose. El Bullett, aunque fíjense que esto no tiene añejamiento, no dice cuántos años de edad tiene, mínimo tiene que tener 3 años para poder llamarse bourbon de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos. Además, para llamarse bourbon, tiene que venir de una destilería de Kentucky. No puede venir de otra parte, solo de Kentucky se puede llamar bourbon. ¿Qué ocurre? Yo he probado cosas que parecen bourbon de Boston, de Nueva York, de Iowa, de Chicago, pero no, y son bourbon, en realidad saben a bourbon o a rye en todo caso, pero son whiskies americanos. Le llaman whisky americano porque para ponerle bourbon en la etiqueta tiene que venir de Kentucky. Si no viene de Kentucky, no es bourbon. De hecho, ese es el gran problema con Jack Daniels. Jack Daniels, sus instalaciones están en Tennessee, y como Jack Daniels es prácticamente un bourbon, usted lo prueba y es como un bourbon, la composición es la de un bourbon, el añejamiento es prácticamente el del bourbon, lo único que cambia es que entiendo que en el proceso de filtrado usan unas barricas carbonizadas a veces, entonces hay un famoso proceso de Jack Daniels que tiene que ver con el carbonizado, es lo único, y eso es un elemento que quizás es de marketing, no lo sé. Ellos tienen que ponerle, al no ser de Kentucky, tienen que ponerle a los whiskies Tennessee Whiskey, no le pueden poner bourbon. Tiene que venir de Kentucky para poder ser catalogado como tal. Bueno, más allá de eso, sabemos entonces que la mezcla de este en específico es 68% maíz, la carga es importante, pero tiene 28% de centeno, que generalmente en los bourbon no hay tanto centeno. Le ponen 10%. Le ponen 15%. Este tiene casi 30% de centeno y 4% restante de cebada malteada. ¿Qué ocurre si yo tengo un bourbon que tiene mucho centeno? Se supone que va a ser un bourbon picante, seco, o sea que va a tender a lo seco. El bourbon generalmente es carameloso y humidifica el paladar. Vamos a tener un bourbon que en teoría va a ser más seco, va a ser más picante y va a ser más potente. La principal característica de un rye frente a un bourbon es que es más agresivo, es más potente por ese picante, por esas notas abrasivas en la boca que les da el centeno, que es un cereal un poco menos amable que el maíz en la boca, que el maíz. ¿Cómo es el maíz al final del día cuando nosotros lo comemos en los alimentos? Es dulce. Entonces, un whisky con alto maíz es dulce, un whisky con poco maíz
es poco dulce. El centeno es más bien amargo y es picante. Ese es el preludio, un bourbon con buena composición de centeno. Dejamos hasta aquí la parte teórica y pasamos a lo interesante, a probar Bulleit Bourbon. Tenemos el Bulleit acá y vamos a probar un poquito en la copa de siempre, sin hielo, sin aditivos, sin colorantes artificiales. Hablando de colorantes artificiales, no sé si esto tiene colorante. Me parece haber leído que los bourbon no pueden estar coloreados artificialmente, pero no sé si todas las marcas lo respetan. Hay algunas que se precian de ello. No sé si está dentro de la legislación. Ustedes recuerden que el whisky escocés, la mayoría de las veces, el whisky escocés de mezcla es coloreado artificialmente. Eso no tiene ninguna repercusión grave que se diga sobre el sabor, pero como hay gente que le gusta preciarse del color de lo que se toma, pues en el whisky escocés no hay cómo hacerlo porque el whisky escocés de mezcla, que es el de consumo masivo, generalmente está coloreado. Este no lo sé. En nariz, muy bueno. Caramelo, pero con cereales. Caramelo con cereales. Un poquito de miel muy escondida. No es dulce plenamente en la nariz. Lleva a pensar más en una madera, en un caramelo, pero que está escondido. Y se siente el alcohol. Se le percibe el alcohol a este bourbon. La nariz no es una cosa espectacular en términos de delicadeza, pero tiene mucho carácter, mucha personalidad. Hay como un olor a playa. No sé. No veo mucho más acá. Es la típica nota de caramelo. Todos los bourbon van a hablar generalmente a caramelo. Hay algunos que incorporan maíz, elementos tostados, pues la madera a veces. Pero la nota rey en todo bourbon generalmente es el caramelo. A veces huelen a chicle, a veces huelen como a ambientador, a cosa artificial. Este no huele artificial, este huele a personalidad alcohólica. Hay una nota de madera muy importante que para mí no es madera. Para mí es el olor, porque es una nota madera con cereales. Para mí es la presencia del centeno. Tiene alta composición de centeno. Este whisky, este bourbon, huele mucho a centeno. Sí, sí, o sea que no es una cosa que uno está acostumbrado a oler, pero es ese cereal fuerte. Y luego aparece el caramelo otra vez. Yo diría madera, centeno, caramelo. Y el olorcito a playa. Habría quien pueda decir algún ahumado, las cajas de tabaco. No lo veo tanto, pero bueno, se sugiere quizás. Vamos a probarlo a ver qué nos da en el paladar. Salud. Muy bueno y muy picante. La entrada es sumamente suave, delicada, dulce, muy dulce al principio y después es que dice prepárate porque ya vengo. Y después de la mitad hacia adelante aparece el picante y la potencia en el paladar. Se puede tomar perfectamente así. 45% está bien tomarlo así. Yo lo tomaría así. No regaña. Pero a quienes le huyan al picante, pues tienen que huirle quizá a este. Hay un postre que los gringos, entiendo, no un postre, una forma de dulce que ellos incorporan a varios postres, que es el famoso salted caramel, ¿no? O caramelo salado. Aquí hay elementos salados. Y como es dulce,
yo digo, esto parece caramelo salado. Hay un elemento de caramelo salado en este bourbon. Hay una nota, al final, la nota que yo descubrí cuando empecé a tomar bourbon, que me encantó, del Jim Beam edición básica. No era nada sofisticado, uno de los bourbon más baratos además que hay, de los más populares. Es la competencia mundial de Jack Daniels en este tipo de bebida. Jim Beam. Era una nota al final que se ponía como a maní. Este la tiene también, pero la tiene más recatada. El Jim Beam la tiene más expresa. Tomar Jim Beam al final es como comerte una cucharada de mantequilla de maní. Aquí aparece, pero menos. Y hay un caramelo salado muy bueno. Hay dulce, que este es el caramelo, ¿no? Se siente mucho el picante. Hacia el final puede haber picante por el tema del centeno, por el tema del rye, por la composición de que hay 28% de rye acá. Y tiene una particularidad que no la tienen solo los bourbon. Hay algunos whiskies escoceses que la tienen, que se va amargando en el paladar. Cada vez es un poco más amargo, cada vez que lo pruebo. Quizá con lo que me queda aquí, que es una gotica, va a ser mucho más amargo. Lo cual es un buen elemento, no se crean. Con los bourbon pasan que como son dulces, hay gente que se fastidia. Tú estás tomando bourbon, a mí no me pasa, pero hay gente que está tomando esto y si lo está mezclando en coctelería con sodas, o sea, con gaseosas o con refrescos, o lo estás mezclando con algún jugo dulce, con granadina, no sé. Este tipo de bebidas va a llegar a un punto en que hay gente que le pueda repudiar por el dulce. A mí no me pasa. Y el Old Fashioned pasa porque el Old Fashioned se prepara con azúcar directamente o con alguna composición, algún jarabe que tenga azúcar. A mí no me pasa, pero hay gente que le puede pasar. En este estoy viendo que se pone más amargo cada vez que lo vas tomando. O sea, el paladar se va ajustando a él y lo va convirtiendo más de caramelo salado en amargo, caramelo salado amargo o cada vez más salado, más amargo. Y tiene buena presencia de esto que es la nota del rye, que es el centeno, que son cereales amargos. El amargo tiene que ver con esa composición del rye. De hecho, esto se mercadea como un bourbon con mucho rye. Generalmente los bourbon no tienen tanto. Repito, hay bourbon que tienen menos rye. Siempre le ponen un poquito generalmente, pero no le ponen tanto. No le ponen casi 30%. Porque a medida que más rye le pongas, más amargo va a ser, más áspero va a ser, más seco va a ser el final y va a ocurrir que se va a poner además más picante, porque el tema del rye es fuerte. Bueno, un elemento adicional, ¿de dónde viene esto? Esto debe venir, bueno, la página web de Bulleit o la información que hay en línea dice que incluso este no tiene 3 años de añejamiento, que este tiene hasta 6, mínimo. Mínimo 6 años dice que tiene este, yo no lo sé. Yo no sé si tiene 6 años. El caso acá es que esto generalmente es madurado en barricas de roble. Esas barricas de roble son como les dije, de primer uso, después las tienen que descartar. Eso no es por Bulleit, esa es la política del bourbon en Estados Unidos. No puedes reutilizar la barrica. Y más allá de eso, no hay mucha más información. Más allá de eso, yo tendría que decirles es si vale la pena, no vale la pena, cuánto cuesta. La botella grande de esto debe estar en torno a los 25 o 30 dólares, es decir, lo que vale más o menos un whisky escocés de 12 años. ¿Vale la pena? Para mí sí. Para mí cualquier bourbon vale la pena. Yo he desarrollado cierta devoción por el whisky americano, me parece un extraordinario producto, me encantaría hacer de divulgador y un poco la idea de estos videos es esa, de este producto en un país como Venezuela, donde la gente no aprecia este tipo de productos. De hecho, están llegando, yo he estado viendo que, sobre todo en los grandes distribuidores, que no voy a mencionarlo porque no me están pagando la cuña, pero están trayendo cada vez más bourbon, pero ese bourbon se queda allí, la gente no lo compra, ni siquiera la gente que tiene dinero, porque la gente que tiene dinero va y compra un 12 años, o si quieren echárselas, compran un 15 años, o compran un 18 años, cuando mucho van y compran un escocés single malt, pero no se meten con esto porque además yo entiendo que esto es otro público, esto es un público que busque notas más dulces, notas más alejadas del amargo que a veces tiene el whisky de mezcla escocés. Pero por eso mismo yo digo que en un país como Venezuela, donde hay tanto ron y donde se toma tanto ron,
sería una buena opción que la gente pruebe este tipo de productos. Creo que se consigue en Venezuela, en esas grandes distribuidoras, hay gente que lo trae. Creo que hay gente que lo trae. Sin embargo, los precios se van a las nubes. Creo que una botella de estas grandes debe costar acá $40, algo así, o $50. No es algo que todo el mundo esté dispuesto a pagar. De hecho, yo no los pagaría acá en Venezuela, porque son botellas que fuera valen la mitad de ese precio. Y que realmente no se justifica. No me digan que por fletes ni nada de esas cosas, porque el whisky escocés acá vale lo mismo que vale en Estados Unidos o que vale en Europa. Casi. O sea, a veces vale hasta menos acá en Venezuela. No sabemos por qué, no quiero investigar sobre eso. Pero en el caso del bourbon, creo que es que tiene tan poca demanda que además lo ponen demasiado caro para tratar de ganarle algo. Entonces le quieren ganar el doble de lo que vale, lo que le ganan en Estados Unidos. Y realmente no le van a ganar porque es un producto que no tiene salida. Entonces no tiene salida por masa. Quizá uno que otro curioso va y lo compra pensando que va a ser como algo mejor que el whisky escocés y se lleva una decepción porque no es mejor ni peor, es distinto. Entonces hay un problema allí. Para aproximarnos a esto tenemos que aproximarnos desde una óptica distinta. No podemos entrar con referencias del whisky escocés porque nos vamos a decepcionar. Le va a pasar a la gente que se va a decepcionar. ¿Cuál es una buena referencia para tomar este tipo de bebidas? El ron. ¿A usted le gusta un buen ron? Trate de probar. Y parece una locura. Yo no veo que nadie sugiera esto en internet, mucho menos los gringos que hacen tantos videos de esto, ¿no? Pero es que, claro, ellos no consumen ron en cantidad. El ron para ellos es algo exótico y lo toman una vez cada 10 años. Entonces no hay videos que comparen bourbon con ron. Pero el bourbon es un compañero en el paladar de la gente que le gusta el ron. La gente que le gusten las notas dulces de este tipo de destilados le va a gustar el bourbon. Entonces, den el brinco, atrévanse, que para mí no están perdiendo el tiempo ni les va a ir mal. Es muy bueno el bourbon, es muy bueno el rye también. Ya tendremos ocasión para hablar del rye. Sin embargo, por ahora simplemente le doy gracias a la gente que me acompaña en Patreon, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir haciendo no solamente estos videos, sino los otros, los de política. Y bueno, muchísimas gracias por estar pendiente del canal, de esta sección. Nos vemos en la próxima y salud.